Vamos con el 687. Kika, aprovechar lo que te tengo por aquí. Cuéntanos. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su verbo, su palabra viva. Pero no se revela a sí mismo, el que habló por los profetas. Nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos. A ver, esto es importantísimo, ¿verdad? Porque es cierto, la gente dice, bueno, a Cristo lo conocemos, pero del Espíritu Santo no sabemos mucho. Pues sí, efectivamente, Cristo se reveló, habló, nos explicó, se hizo carne y huesos, ¿verdad? Lo vimos, actuó, y entonces, por sus obras y por sus palabras lo conocemos. Pero el Espíritu Santo no se reveló a sí mismo, porque Él es el que revela. O sea, el Espíritu Santo jamás se paró para decir, miren, soy yo, y tengo estas características, y el Padre me envía, y yo soy a toda madre. No, no dijo eso. Entonces, el Espíritu Santo lo conocemos de manera indirecta. Dice, habló por los profetas. Este es uno de los dogmas de fe que tenemos en el credo, ¿verdad? Y que habló por los profetas. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Seguimos, por favor. Nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos, no le conocemos, sino en la obra mediante la cual nos revela el Verbo y nos dispone a recibir el Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo no habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Ok, entonces por un lado, ya lo habíamos visto, los que no conocen a Cristo no pueden recibir el Espíritu Santo, pero los que recibimos el Espíritu Santo nos ayuda a conocer más y más a Cristo. Es un juego entre el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Número 688, Lético. La Iglesia, como un viviente en la fe de los apóstoles, de ella transmite este lugar de reconocimiento del Espíritu Santo. En las Escrituras. Entonces, a ver, vamos a ir viendo estas formas de cómo el Espíritu Santo se va manifestando, ¿verdad? Y lo podemos recibir. Entonces, primero, En las Escrituras que Él ha inspirado. primer medio de encuentro del Espíritu Santo, las Escrituras. ¿Por qué? Pues porque fueron escritas por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa habló por los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Bueno, pues todos los que escribieron, los que hablaron de parte de Dios. No solamente los profetas Isaías, Jeremías, todos los autores sagrados, todos los escritores sagrados, o llamados también agiógrafos, nos hablaron por el Espíritu Santo. Entonces todos los escritos sagrados son fuente del Espíritu Santo, de ahí mana el Espíritu Santo. Segundo, En la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales. habíamos dicho muy al inicio, recuerden del inicio del catecismo, que la revelación se da en la Biblia, la palabra, pero también en la tradición de la Iglesia. Porque finalmente la palabra de Dios es una tradición. Es algo que se ha transmitido a lo largo de los siglos de manera oral, pero después escrita. Así es que todo forma una transmisión junto con lo que los pastores, los doctores de la iglesia, los padres de la iglesia nos transmiten. Ellos también son fuente del Espíritu Santo. Obvio, en distinto grado, ¿verdad? No es lo mismo la importancia de un texto de San Ireneo de León
que el Evangelio de Juan. Por mucho que Ireneo de León está muy influido por el Evangelio de Juan. Bueno, seguimos. El magisterio de la iglesia, ¿a qué énfasis? Junto con la tradición está el magisterio de la iglesia. También lo vimos al inicio, ¿verdad? El magisterio, es decir, las enseñanzas de los obispos, de los papas. La liturgia sacramental a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. Entonces, el otro gran medio de transmisión de fuente del Espíritu Santo es la liturgia, los sacramentos, ¿verdad? Claro, el bautismo es fuente del Espíritu Santo, pues es la primera de todas las formas. La Eucaristía, la confirmación, la unción de enfermos, y cuando los esposos se casan, el Espíritu Santo también actúa, ¿verdad? Y entra en la vida de los esposos, en fin, los sacramentos, pero también las otras formas de liturgia, como puede ser la liturgia de las horas, ¿verdad? Muy bien. En la oración en la cual Él intercede por nosotros. La oración fundamental, este medio, otro gran medio por el cual recibimos el Espíritu Santo. Y noten que la oración no es exclusiva de los católicos, es más, ni siquiera de los cristianos. Es un don universal, es por medio del cual personas de otras religiones también pueden recibir este Espíritu de Dios, que trasciende a la iglesia, por supuesto, y que se necesita para construir el reino de Dios. Vamos a ver. Seguimos. Entonces, fíjense, hasta ahorita hemos visto medios por el cual el Espíritu Santo se nos da. Las Escrituras y toda la tradición y el magisterio. Los sacramentos, la oración. ¿Verdad? Ahora, lee. Y ahora, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Primero que nada, en los carismas y ministerios mediante se edifica la iglesia, ¿verdad? La catequesis, los ministerios de llevar la comunión a los enfermos, los ministerios de enseñanza, ¿verdad? Cuando en escuela de pastoral o en la renovación están ejerciendo la enseñanza a los alumnos, ahí está actuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya no es fuente, sino actuación del Espíritu Santo. ¿Sí? En los signos de vida apostólica y misionera. En los signos de vida apostólica y misionera. Cuando los misioneros van y ponen una misión y ponen un hospitalito, una escuela, una hospedería, cuando ponen un tallercito para ayudar a la gente, ¿verdad? Bueno, ahí el Espíritu Santo está actuando. Ya no son fuente de Espíritu Santo, sino testimonio de acción del Espíritu Santo. ¿Seguimos? En el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de salvación. El Espíritu Santo actúa en la vida de los santos que ponen de manifiesto la obra de Dios, ¿verdad? El don del Espíritu Santo que llevan, que han recibido de oír la palabra de Dios, de recibir los sacramentos y de su vida de oración. Ok, entonces se dan cuenta, la primera parte nos habla de dónde viene el Espíritu Santo y los otros tres puntos, cómo actúa el Espíritu Santo. Muy bien. Olivia, por favor. En la oración en la cual Él intercede por nosotros. En los carismas y ministerios mediante Eso ya lo vimos. Número 6, 8, 9. La misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Es realmente Dios, consubstancial con el Padre y el Hijo. Es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en
consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. A ver, dos expresiones importantes, ¿verdad? Porque, a ver, nos dice, sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman una Trinidad. Todos los tres son verdaderamente Dios, es lo primero que nos dice, ¿verdad? Pero el Padre actúa por el Hijo y por el Espíritu Santo. Son ellos dos como la mano derecha y la mano izquierda del Padre, ¿verdad? Pero actúan de distinta manera. El Hijo es quien lo revela, ¿verdad? Es quien manifiesta. Se manifiesta el Hijo. El Espíritu Santo no se manifiesta, sino es el que actúa. Yo siempre he insistido en este ejemplo, ¿verdad? De una cosa es el carro, otra cosa es la energía del carro. ¿El carro se ve, sí o no? Sí. ¿La energía se ve? No. No se ve. La energía es algo inmaterial. De hecho, eso es el Espíritu Santo. Energía, fuerza, poder, movimiento. Lo veremos sobre todo cuando veamos los signos, los símbolos del Espíritu Santo. Entonces, la energía no la ves. Bueno, sí ves la luz, por ejemplo, pero no ves, no es algo que se pueda tocar y decir, mira, es así. Necesitas la física para explicar un poco lo que es la luz y aún así no hay una certeza sobre lo que es la luz. Bueno, lo mismo el átomo, ¿verdad? Se dice que hay ahí electrones, pero no se ven y están siempre en movimiento. Y son la esencia de la materia. Entonces, bueno, es algo difícil de explicar, pero creo que es un poco la mejor explicación. Cristo es el auto que nos lleva al Padre, pero si no hay la energía para mover el auto, no nos va a llevar nunca al Padre. Ok. Nos saltamos, por favor, al número 691, en la sección de nombres, apelativos y símbolos del Espíritu Santo. Rosy. Nombres, apelativos y símbolos del Espíritu Santo. El nombre propio del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de nuestros hijos. De sus nuevos hijos. De sus nuevos hijos. El nombre de Espíritu Santo, pues lo recibimos de Jesús, que dijo, vayan y bauticen en nombre del Padre. Jesús es el que les dio nombre, ese es su nombre oficial, ¿verdad? ¿Seguimos, Rosy? El término espíritu traduce en el término hebreo roá, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios. El Espíritu Santo divino
otra parte, el Espíritu Santo son atributos divinos comunes a la liturgia, A las tres a personas. las tres, y al lenguaje. No, es que te pasaste al renglón de abajo. Perdón, padre, es que con esto me entero, pero A ver, si quieres, entonces que te ayude Catalina. sí, por favor. Personas divinas que unen ambos términos de la escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designa a la persona Padre del Espíritu Santo. Sin equívoco, posible los demás enviados de los términos de Espíritu y Santo. Ok, entonces, tanto Dios Padre como Dios Hijo pues son espíritu. Y tanto el Padre como el Hijo son santos. O sea que, pues alguien podría decir, pues el Padre es espíritu y es santo. Sí, pero a ellos no les damos ese nombre, sino son atributos de ellos. En cambio, estos atributos dan el nombre a la tercera persona, Espíritu Santo. Y dice, viene del verbo ruaj, que significa ¿qué cosa? Soplo, aliento, viento, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo creó Dios a Adán? Hizo una figura de barro y luego sopló su aliento en sus narices. Y se introdujo ese soplo, ese espíritu, pneumatos en griego, en los pulmones y en la vida, el ser completo de Adán. Entonces, lo que nos dice es, ya desde el principio llevamos ese Espíritu Santo nosotros. Es más, que dice el primer capítulo, el primer versículo del Génesis. Habla de que el mundo era oscuridad y caos y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Exactamente, aleteaba sobre las aguas, flotaba, se esparcía sobre las aguas, ¿verdad? O sea que el Espíritu presente en toda la creación, pero de una manera muy especial en el ser humano. Por eso es que decimos, somos imagen y semejanza de Dios. Ok. Apelativos del Espíritu Santo. Marta, por favor. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito, literalmente, aquel que es llamado junto a uno. Advocatus, Paráclito, se traduce habitualmente por consolador, siendo Jesús el primer consolador. El mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Entonces, tenemos unos apelativos propios, los más propios del Espíritu Santo. Primero, Paráclito, es decir, el que es llamado junto a uno, el que está al lado mío, que en realidad no está al lado mío, está en mí mismo, ¿verdad? Pero está así como junto a mí, acompañándome, impulsándome. Ese es el sentido de el Paráclito. Puedo contar con él con toda certeza. Está conmigo y está en mí. Luego, Paráclito dice, se traduce habitualmente por consolador. Otro apelativo del Espíritu Santo. Está conmigo y me consuela, me conforta, me da paz. Entonces, este es otro de los grandes atributos del Espíritu Santo, ¿verdad? Número 693. Lupita, por favor. Además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, en San Pablo se encuentran los siguientes apelativos: el espíritu de la promesa, el espíritu de adopción, el espíritu de Cristo, el espíritu del Señor, el espíritu de Dios y en San Pedro el espíritu de gloria. ¿Ok?
Ahí están las citas para que ustedes las puedan revisar, ¿verdad? Distintas otras formas de llamar al Espíritu. Noten esto que dice Espíritu de Cristo. Cuando decimos que Cristo está presente en esta iglesia, lo que decimos es que el Espíritu de Cristo está presente en la iglesia y hace presente a Cristo, porque es el Espíritu de Cristo. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver los símbolos, no los apelativos, no las características del Espíritu, sino los símbolos. Gloria, por favor. El agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo. En el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, esta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua. Así el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo, pero bautizados en un solo Espíritu. También hemos bebido de un solo Espíritu. El Espíritu es pues también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado, como de su manantial, y que es en nosotros, que nosotros brota en vida eterna. Ok, esto es una clara alusión a aquel texto de ¿qué? De nosotros brota a la vida eterna. ¿Cuál es el texto que está aludiendo? A ver, Biblia. A ver. Esta expresión de también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado como de su manantial y que es en nosotros y que en nosotros brota en vida eterna. ¿A qué está aludiendo? ¿A qué texto de la Biblia? ¿A qué texto de los evangelios está aludiendo esto? De su interior brotarán ríos de agua. ¿Quién? ¿De qué momento se dice eso? Ahí. Con la samaritana. Con la samaritana, efectivamente. A la samaritana le dice, dame de esa agua, porque Jesús le dice, si tú supieras el don de con quién estás hablando, le pedirías a él que te diera de beber. Y él te daría un agua que brota para la vida eterna. Bueno, entonces, primer símbolo del Espíritu Santo, quizá el más importante de todos, porque además no está solo presente en los evangelios, en el sacramento del bautismo. Ese símbolo lo podemos ver desde el origen de la creación, que decía Génesis 1. El Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. El agua asociada al Espíritu Santo. Y también en aquella otra grandísima epopeya que es la de Noé, el diluvio. Bueno, el diluvio, ¿verdad? Pero ese es un mito, pero ¿cuál es la gran epopeya del Antiguo Testamento? La salida de Egipto, en el que los judíos, ¿qué hicieron con respecto al agua? Atravesaron el mar muerto, ¿verdad? Para ellos fueron aguas de vida y para los egipcios fueron aguas de muerte, ¿verdad? El agua como símbolo. Y luego hay otro texto del Antiguo Testamento que cuando estaban por ahí se estaban muriendo de sed y Yahvé Dios le dijo a Moisés que con su vara golpeara una piedra, una roca, ¿verdad? Y San Pablo, ¿qué decía de esa roca? Y la roca era,
Cristo, de quien mana el agua viva, ¿verdad? Dice San Pablo, por ahí hay un texto. Y luego, por ejemplo, Ezequiel, en el templo, ¿verdad? Desde el altar veía qué cosa. Ezequiel, ¿qué veía? Agua que salía del templo, de los lados del altar, ¿verdad? Y luego formaba un río, ¿verdad? Y luego ese río, ¿cómo lo describe Ezequiel? Que hace florecer el desierto. Crea A como los un lados mantel. del río que había árboles que daban todo tipo de frutos. Y en su interior había abundancia de vida, ¿verdad? Peces. Y cuando llegaba al mar de sal, o sea, el mar muerto, ¿qué hacía? Se saneaba, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo el agua siempre ha sido una imagen del Espíritu de Dios, que todo lo transforma, que todo lo hace vida, lo renueva. Y donde hay muerte, inspira la vida. ¿Ok? Entonces, el agua como uno, quizá el más importante de todos los símbolos del Espíritu Santo. Ok. Concepción 695. La unción, el simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación, llamada justamente en las iglesias de Oriente crismación. Ellos no dicen la confirmación, vamos a dar no, dicen la crismación. Pero para captar toda la fuerza que tiene, es necesario volver a la función primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús, Cristo, Mesías en hebreo, significa ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza hubo ungidos del Señor. De forma eminente el rey David, pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento e impulsa a Simeón a ir al templo a ver al Cristo del Señor. Es de quien Cristo está lleno y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas. Es Él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo en su humanidad y victoriosa de la humanidad victoriosa de la muerte, Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyen en su unión con la humanidad del Hijo de Dios. Ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo es Cristo total, según la expresión de San Agustín. Entonces, el catecismo nos dice que otro de los grandes signos del Espíritu Santo es la unción, el aceite que unge, la unción que hace
hace de alguien un ungido, o dicho en griego como un Cristo, ¿verdad? O dicho en hebreo un Mesías. Esa expresión ya la hemos visto cuando vimos los títulos de Cristo, y uno de ellos era Jesús el Cristo. Pero entonces dense cuenta cómo el nombre de Jesús el Cristo hace una referencia muy especial. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Porque Cristo significa ungido y es el Espíritu Santo el que unge. El aceite es el símbolo, pero obviamente que es el Espíritu Santo. Cuando el obispo unge al confirmando, lo importante no es el aceite, lo importante es el Espíritu Santo, que por ese sacramento desciende, ¿verdad? Entonces, en el mismo nombre, Jesús, Cristo, hace alusión al Espíritu Santo. Por eso, Jesús y el Espíritu Santo es imposible separarlos. Van actuando ambos de la mano. Y eso es lo que nos enseña Lucas muy concretamente. A lo largo de todo el Evangelio de Lucas, el Espíritu Santo es el que más hace referencia al Espíritu Santo. Desde la encarnación, porque le dice a María, el Espíritu Santo te cubrirá con su poder, hasta que es resucitado, ¿verdad? En todos los momentos nos está diciendo Lucas, el Espíritu Santo. Entonces, por eso es Jesús Cristo, porque es Jesús ungido, pero ungido del Espíritu Santo. Bueno, entonces el aceite, la unción, es un signo del Espíritu Santo. Sonia, por favor. El fuego. Mientras que el agua significa el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha. Con su oración, atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo, figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. ¿Recuerdan esa escena? A ver, alguien que nos la recuerde. La escena de Elías en el Carmelo, invocando el fuego. A ver. Está haciendo como una especie de competencia con los profetas de Baal. Ellos están rezando a su Dios para que enciendan la antorcha del sacrificio y no pasa nada. En cambio, él hace el sacrificio a Dios y desciende fuego del cielo y enciende el sacrificio. De hecho, encima le pone agua al sacrificio, ¿verdad? Como para decir, van a ver que aún con el agua, el Espíritu de Dios está conmigo. Y entonces, con su oración, el fuego no cae sobre el sacrificio de los Baales, sino el sacrificio de Yahvé. ¿Recuerdan ese escena? Ándale pues, regresen a la Biblia, a estudiar Biblia, muy bien. Seguimos. Juan Bautista, que precede al Señor con el Espíritu lleno de Elías, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y en fuego, Espíritu del cual Jesús dirá, he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviesen encendidas. En forma de lenguas, como de fuego, se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés, todo lleno de él. La tradición espiritual conservará este símbolo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. No extingáis el Espíritu Santo. El fuego, otro de los grandes símbolos del Espíritu Santo, como nos presenta el caso de Elías, como nos presenta el caso de Pentecostés, y podríamos hacer recorridos todavía más lejos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Moisés, cuando sale con el pueblo de Israel, viene persiguiéndolos el ejército del faraón?
Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué aparece en medio de ellos dos para separarlos? La columna de fuego, ¿verdad? Que hace que no puedan cruzar los ejércitos y mantiene salvado al pueblo de Israel. ¿Qué otro caso de fuego? Elías fue subido al cielo en una carroza de fuego, ¿verdad? Entonces, el fuego como el símbolo del Espíritu Santo que transforma, que quema, que da energía, que manifiesta la acción de Dios, ¿verdad? Entonces, otro gran símbolo del Espíritu Santo. Agua, unción, fuego. Son los principales. Luego, número 6, 9, 7. Rodrigo, por favor. La nube y la luz. Estos dos símbolos son separables de las manifestaciones del Espíritu Santo. Estos dos símbolos son inseparables de las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, la nube, unas veces oscura, otras luminosa, revela al Dios vivo y salvador, teniendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria, con Moisés en la montaña de Sinaí, en la tienda de reunión y durante la marcha por el desierto. Ustedes recuerdan esos tres ejemplos, ¿verdad? Primero, la nube dice en el Sinaí. Efectivamente, describe que cuando Moisés subía al monte del Sinaí, una nube los envolvía. También había truenos, ¿verdad? El fuego, el ruido. Y en otro momento también cuando la nube se posaba sobre la tienda del encuentro, manifestando que allí estaba Yahvé. Y por último, cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, la nube los iba protegiendo del sol. Y cuando se detenía la nube, se detenía el pueblo. Y cuando avanzaba la nube, el pueblo avanzaba, ¿verdad? Del campamento. Ok, ¿seguimos? Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra para que ella conciba y dé a luz a Jesús. En la montaña de la transfiguración es Él quien vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés y Elías, a Pedro, Santiago y Juan. Y se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. ¿Recuerdan? Esa escena de la transfiguración es una de las escenas que más deben ustedes tener bien grabadísimos en la mente, ¿verdad? Jesús sube al monte, ¿verdad? 8 días después de que ¿qué? ¿Con qué motivo se le ocurrió a Jesús subir al monte? Pero en el contexto de qué? Sí, se va a transfigurar, pero ¿qué acababa de pasar? ¿Por qué Jesús se va al monte? ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué acababa de pasar? Kika, ¿qué acababa de pasar? 8 días antes, de hecho. A los 8 días se fue Jesús. Norma. No. ¿Qué fue lo que pasó que Jesús tomó la decisión a los 8 días de subirse al monte con sus discípulos? Sí, claro, está bien.
de su vida pública. Ay, jóvenes. Acababa de anunciarles la pasión. Después de que Jesús les anuncia por primera vez la pasión, esto desata en los discípulos una crisis espantosa. No había hablado Jesús nada de su entrega, su muerte en Jerusalén y luego su resurrección. Estos que acababan de seguirlo, ¿verdad? Y todos entusiasmados. ¡Ay, qué bien! Ya viene el reino, nos va a tocar el moche, ¿verdad? Un buen hueso, vamos a seguirlo. Y pácatelas, que les dice que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, pero este Mesías tendrá que padecer a manos de las autoridades, ser entregado, crucificado, el tercer día resucitará. ¿Qué dice Pedro? No, eso no te puede pasar a ti. ¿Cómo? Si te estamos siguiendo porque eres grandioso, poderoso, vemos las acciones que realizas, el poder de tu Padre. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Entonces, a ver, ubiquen esta escena tremenda, terrible, que ya la había yo descrito con ustedes hace poco, cuando vimos la transfiguración. 8 días después, yo me imagino que vio a los discípulos con unas caras de espanto, con un ambiente que seguramente necesitabas machete para pasar en medio de ellos, ¿verdad? Y abrir ahí. O sea, los discípulos entraron en una crisis terrible, terrible. Y entonces, especialmente a los más negados a eso, a los que vio peor de todos, se los sube Pedro, Santiago y Juan, que son los que dirán: oye, yo quiero estar a tu derecha y a tu izquierda. Además del otro que dijo, eso no te puede pasar a ti. A esos 3 se los sube y se manifiesta y se transfigura. Y entonces aparece Moisés, Elías, hablando con Jesús. Este simbolismo tan profundo y elocuente de cómo la palabra del Antiguo Testamento estaba ahí presente, ¿verdad? En una especie de retiro espiritual que Jesús hizo con sus discípulos para enseñarles lo de cómo Moisés y Elías todos coincidían, o sea, los escritos de Moisés, los escritos de Elías, es decir, el Pentateuco y los profetas coincidían en eso. Y en eso una nube los envuelve. Y una voz sale de esa nube que dice: Hijo amado, escúchalo, háganle caso, no lo tiren de a loco. Y esa es la tarea de todo cristiano: escuchar, entender la palabra de Jesús. ¿Ok? Bueno, entonces la nube, de donde sale, por cierto, una gran luz, cuando Él se transfigura, sus resplandecientes vestiduras, su rostro lleno de luz, ¿verdad? Entonces, la nube y la luz, símbolos del Espíritu Santo. ¿Seguimos? ¿Con quién estaba yo? Ok. Y es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús de los ojos de los discípulos el día de la ascensión, y la que lo revelará como Hijo del Hombre en su gloria el día de su advenimiento. Acabamos de ver toda la parte de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Que será, como lo describe Daniel y como lo describe el mismo Jesús, vendrá sobre las nubes del cielo lleno de gloria. O sea,
será lleno del Espíritu Santo. La claridad del Espíritu Santo que nos hará ver a Cristo glorioso. Ese mismo Espíritu que también lo ocultó, lo hizo entrar en la esfera del Padre Celestial. Y nosotros lo decimos simbólicamente, ¿verdad? Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Queramos que es una expresión simbólica. No crean que hay una silla allá en el cielo, toda bonita, rococó, llena de joyas, donde está sentado. No, eso no existe. Es una forma de decir, ¿verdad? Está gobernando junto con el Padre. Bueno. Muy bien. Entonces, la luz y la nube. Otro símbolo del Espíritu Santo. Por favor. Tú. Es que no veo tu nombre. Silvia. Silvia. Es que no vi tu cartoncito y por eso no puedo decir. Berta. Berta. Ah, ok. 698. Cerca de los de la... ¿Alguien tiene celular? Sí. Que me presten con su luz. No me toque. Es un símbolo cercano que me da emoción y el efecto de que es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello y el Padre nos marca también con el sello, como la imagen del sello Sfragis, en griego. indica el carácter de una unión del Espíritu Santo en los sacramentos, el bautismo, de la confirmación y del orden. Esa imagen se ha bautizado, Se ha utilizado con ciertas tradiciones tecnológicas para expresar el carácter Borrable. expreso por estos tres sacramentos, los cuales no pueden ser Reiterados. reiterados. Ok, gracias. Otro de las expresiones que simbolizan al Espíritu Santo es el sello. Es una de las que menos son conocidas en el ambiente popular. Pero efectivamente hay unos sacramentos que imprimen un sello indeleble, imborrable, y hablan de ese Espíritu Santo que una vez que tú lo recibes es imborrable, está en lo más profundo. Yo he siempre dicho que es el Espíritu Santo un fuego, ¿verdad? Que si no se renueva, se agota. Es una energía que si no se renueva, se agota. Pero la verdad es que no hay forma de que esa energía se agote totalmente. Siempre quedará una chispita, aunque sea. El Espíritu Santo, con su eternidad, está ahí en lo más profundo del bautizado, del confirmado, del que ha recibido el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Los 4 sacramentos que imprimen un sello. Y por eso no se pueden repetir. Bueno, el matrimonio sí se puede repetir, pero con otra persona, no con la misma esposa, ¿verdad? Una vez casado, ya está ahí el sello del matrimonio, ¿verdad? Es en ese sentido que es también un símbolo del Espíritu Santo, el sello. ¿Ok? Bueno. Y 699. A ver, Martita. La mano, y poniendo la
más que la mano, la imposición de mano. Ahí yo le hubiera corregido al catecismo, porque no es nada más la mano, ¿verdad? La mano peluda, ¿verdad? La imposición de manos es el símbolo del Espíritu Santo. ¿Alguien de ustedes levanta su mano? ¿Quién ha ido a una ordenación sacerdotal o diaconal o episcopal? Pues casi la mayoría de ustedes, ¿verdad? Y lo han visto, ¿verdad? ¿Cuál es el momento central? Bueno, ciertamente la oración y la imposición de manos. El obispo le impone las manos al candidato, ¿verdad? La imposición de manos, que también está presente, por supuesto, por ejemplo, fundamentalmente en la Eucaristía. ¿Cuándo nos ponemos de rodillas en la misa? Con la imposición de manos. Y aquí quiero invitar a Reina y a Marta a no ponerse de rodillas a la hora de la elevación del Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. No es el momento. El único momento de ponerse de rodillas es la imposición de las manos. Precisamente por eso, porque es la acción del Espíritu Santo invocado sobre las ofrendas. Ahí está el Espíritu Santo transformando y haciendo que eso de hace 2000 años allá en el huerto en el monte del Gólgota se repita en ese momento. Cristo que se hace cuerpo entregado y sangre derramada. Por eso nos ponemos de rodillas. Es la crucifixión la que estamos atestiguando y es por eso que nos ponemos de rodillas. ¿Okay? El Cordero de Dios ya está ahí, nada más se está enseñando para que lo veneremos. Antes se hincaba uno también en ese momento. ¿Perdón? Antes también se hincaba uno en ese momento. Está mal. ¿Okay? Hay que cambiar eso. Perdón, padre, cuando uno viene de la comunión, tampoco debe uno de hincarse. No, sí, eso sí, porque ya es algo personal. Es una oración. ¿Cómo haces tú tu oración? La puedes hacer sentada, la puedes hacer de rodillas, la puedes hacer parada. Entonces, ahí puedes hacer lo mismo porque tú estás haciendo tu oración. ¿Ok? Es distinto. Bueno, entonces, la imposición de manos en la ordenación episcopal, la imposición de manos en la consagración, pero también la imposición de manos en la confesión. Si ustedes se recuerdan, el sacerdote pone las manos para invocar el Espíritu Santo que perdona, que da el don del perdón. Y también en la confirmación el obispo impone las manos y luego sella con el óleo, la unción. ¿Okay? Están ahí dos signos del Espíritu Santo. Bueno, y ¿qué más? A ver, 700. ¿Quién? ¿Carmen? El dedo. Por el dedo de Dios expulso yo, Jesús, los demonios. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. El himno Benigreato invoca al Espíritu Santo como te extrae de Español, en español. dedo de la diestra del Padre. Ok. Este es de los menos socorridos. El símbolo del dedo, el dedo que escribe, ¿verdad? Ustedes también recordarán que Jesús, cuando la mujer esta que llevan para apedrear, se agacha y con el dedo se pone a escribir. Entonces, es una invocación al Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, por último, el último y paradójicamente el más famoso de todos. ¿Quién falta por ahí? Ya me acuerdo. ¿Tú? Órale, pues,
de que la tierra es habitable de nuevo. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos templos, la Santa Reserva Eucarística se conserva en un receptáculo metálico en forma de paloma, suspendido por encima del altar. El símbolo de la paloma para sugerir al Espíritu Santo es tradicional en la iconografía cristiana. Que hay que decirlo, ¿no? Los textos del bautismo de Jesús no dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Dice, descendió en forma como de paloma. En realidad, era algo que parecía que volaba, ¿no? Que se movía. Algo así, ¿no? Que parecía una paloma, pero no era una paloma. Por lo que en realidad es un abuso el uso del concepto de una palomita. Yo diría que es más parecido a estas palomas en las iglesias que ponen modernas, que parecen al mismo tiempo como un fuego, pero que es también como una paloma. No sé si las han visto. Como una flama. Como una flama, pero que parece al mismo tiempo una paloma. Algo así es lo que se ha de haber visto. Algo que se movía. Si ustedes se dan cuenta, hay una constante en todos estos simbolismos, y es el movimiento. El movimiento de imponer las manos, el movimiento del viento y de la nube. La nube no está detenida, siempre está moviéndose, ¿verdad? El movimiento del agua, el movimiento del fuego. Todo habla de movimiento, de vida, de dinamismo, de fuerza. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Energía, movimiento. Hace mover a la iglesia, hace mover los corazones, hace mover a las personas para desinstalarlas de su comodidad, para llevarlas a las fuentes de agua viva. Eso es el Espíritu Santo. Y como todo movimiento, pues no es algo que tú puedes decir, es así. No es algo tangible. Es algo que no lo puedes aprender. No lo puedes hacer fijo. Porque entonces ya no es, ¿verdad? Entonces, ahí lo vamos a dejar.